Pues a ver, la mina de la Jayona, en Puente del Arco, que es una de las atracciones turísticas que tiene la Campiña Sur de Extremadura, cumple 20 años abierta al público. Sí, porque durante casi 80 estuvo cerrada después de haber estado en activo como mina, porque es una atracción turística, como bien dices, sobre todo a principios del siglo XX, hasta 1921. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, allí se extraía hierro, que iba sobre todo para tanques, para munición, dejó de ser rentable y la cerraron. Pero bueno, afortunadamente celebramos esa cifra redonda, ¿no? Esos 20 años. El año que viene la celebraremos, bueno, la celebrarán 2017. ellos, sabremos cómo. Dentro de un ratito sabremos cómo la celebrarán, pero si te parece, de momento lo que podemos ver es en qué consiste ahora las actividades que se realizan habitualmente, porque esto de la mina de la Jayona seguro que a nuestros espectadores menores de 25 años les sonará mucho. Allí van todos con el instituto, con el colegio de visita. En estas grutas de la mina La Jayona, perteneciente al término municipal de Fuente del Arco, nos encontramos con un libro de texto de ciencias naturales. Podemos ver los cromatismos que provocan los tintes de los minerales, un movimiento de falla. Hace solo 20 años que está abierta al público, el próximo año se cumplirá el 20º aniversario, pero es que el recuerdo era duro, era difícil. Desde 1900 a 1921 aquí trabajaban todos los del pueblo en unas condiciones infrahumanas. La mina ha ido pasando de mano en mano a través del tiempo. Lo más antiguo a que podemos remontarnos con algún indicio documental es la Orden de Santiago, que tuvo muchas pertenencias por esta zona, y una de ellas era la excavación de hierro en el lugar de la Jayona. Ahí se pierde un poco el hilo y luego no se vuelve a recuperar hasta que unos marqueses, los marqueses de Bogaralla, compran la mina probablemente dentro de un lote de tierras tras las desamortizaciones. Ellos son los que empiezan de alguna manera a explotarla y son los que las ponen en alquiler cuando llegan los ingenieros belgas, que fueron los que hicieron la excavación principal. Se habían abierto muchas minas a nivel mundial para abastecer de materiales la industria de guerra y esta fue una de ellas, una de tantas en las que el hierro era un fundente solamente de otros materiales, pero muy rentable a fin de cuentas, ¿no? María Eugenia, tú que además eres de aquí del pueblo, vosotros habéis visto el cambio en los últimos menos de 30 años, porque esto se declaró Patrimonio Natural hace muy poquito tiempo. Sí, estamos ya camino de los 20 años, se hizo la declaración de espacio protegido en septiembre del 97 y en este último periodo ha habido cambios. Se han ido acondicionando más zonas de la mina, se han ido recuperando edificios que estaban prácticamente derruidos, o sea, toda esa zona de recepción pues es reconstruida sobre el material antiguo que se había venido abajo. Y luego la principal diferencia en estos años es la afluencia de público. O sea, por aquí han pasado miles de personas ya que de otra manera a lo mejor no habrían venido, ¿no? Pero tú, cuando eras niña, ¿tú recuerdas cuando esto no tenía absolutamente ninguna valla y cuando tampoco se podía visitar en principio? A ver, esto era un poco el sitio prohibido. Aquí había que venir a investigar esos huecos que no sabían los jóvenes muy bien a dónde llegaban, los antiguos mineros lo sabían perfectamente, pero era un poco ese sitio a investigar y a buscar lo desconocido, ¿no? La vegetación que tenemos aquí, gracias al microclima que se ha creado dentro de la mina, pues es completamente diferente a la de fuera. ¿Eso es la fauna? Claro, son los pajarillos. Tenemos multitud de aves circulando por aquí, algunas protegidas, otras amenazadas, pero más de 70 tipos de aves diferentes. Y hoy no vamos a poder ver el murciélago, que es vuestra Están estrella. Ya entrando en periodo de hibernación. Y además algo que yo nunca había podido ver en persona, aunque lo había estudiado. El movimiento de una falla. Es que esto es increíble. Esta falla es muy didáctica porque se identifican perfectamente bien los elementos que la componen. O sea, aquí en un principio había una única masa de material que se fracturó y hubo un deslizamiento en horizontal, o sea, es una falla lateral y además es oblicua, está un poco inclinada y bueno, pues eso lo hace un poco más especial todavía, ¿no? Mineral sigue habiendo. Hubo ahí un cúmulo de situaciones que se dieron simultáneamente que a lo mejor de manera independiente no habrían provocado el cierre, pero que todas a la vez sí que lo hicieron. Primero, esa gran cantidad de minas que se habían abierto por todos sitios para abastecer de materiales la industria de guerra, pero es que la guerra terminó y ya no se necesitó tanto material. Además, los países que habían estado en guerra sacaron a los mercados sus reservas nacionales de mineral. Con tanto hierro en el mercado, los precios se desplomaron.
Y luego aquí tenemos que unir la influencia de esa factoría principal de Peñarroya en Córdoba, donde empezaron a poner los mineros en huelga porque la empresa pretendía bajarles el sueldo. Aquí las huelgas no llegaron nunca, pero sí llegaron sus consecuencias porque el material que se sacaba y se llevaba hasta allí no se fundía. Así que se cerró por falta de compradores. Ahí veíamos a Alejandro, nuestro reportero de interior y de exterior. Menudo look de espeleólogo que llevabas, Alejandro, viendo la mina. Lo mejor era el gorrito, que es que nos lo ponen a todos, es para los piojos, porque como el casco es común, o sea, no es que yo me lo llevara de casa. No es que lo estuvieras tú. No, claro, es que una compañía me dice, ¿eso qué era? ¿Porque ibas con gomina y no querías despeinarte? Como si no me fuera a despeinar con el gorrito, en fin. No. Bueno, qué sensaciones, ¿no? Estar dentro de esa mina, alucinante. Qué preciosidad. A mí me dio mucha envidia cualquier alumno de instituto, de colegio extremeño, porque además hay una parte ahora que está cerrada, pero eso yo creo que nos lo va a contar muy bien nuestra invitada. Pues sí, porque tenemos con nosotros en plató a Carmen Crisóstomo, que es la directora técnica del espacio protegido Monumento Natural de la mina La Jayona. Exactamente, es así. así es. Que hablamos que en este espacio que ha estado cerrado tanto tiempo y que ha traído pues una nueva vida, ¿verdad?, a Fuente del Arco. En realidad, el monumento hoy, que antes era un espacio que se conocía desde siempre por los lugareños, se declaró, como hemos dicho, en 1997 como monumento natural, y un poco la Junta lo que quería era poner en valor este espacio y también, de alguna manera, dar protección, porque la gente campaba a sus anchas, ya la gente lo conocían, y bueno, lo que hemos pretendido es un poco, pues eso, establecer zonas donde sí se puede visitar, donde no. Para cuidarla, ¿no? Para cuidar y sobre todo para proteger los valores naturales y geológicos que, como hemos podido ver en el vídeo, hay en él. Claro, es que durante los últimos, prácticamente 80 años antes de su apertura, desde 1921 que se había cerrado, se había convertido en un lugar de paseo, como nos decía la guía turística en el vídeo, era el lugar prohibido, al que todo el mundo iba a vivir una aventura. Efectivamente. No preguntaré qué tipo de aventura, pero vamos, todos los fuentelarqueños iban allí. Efectivamente. La gente joven, ¿no? A lo mejor. Excursionistas incluso de la Sierra Norte de Sevilla, porque por toda la comarca y más allá, por Andalucía, sí que ya sabemos que los aventureros conocen estos sitios que son especialmente interesantes, ¿no? Entonces incluso pernoctaban en ese sitio. Pero ya hablan tercera persona, ¿te das cuenta? Sí, pero espérate que yo le iba a preguntar por eso si digo. tú has vivido alguna aventura en la mina La Jayona, Carmen. No, vamos a ver, llevo siendo directora técnica desde hace poquito más de un año. Un añito. Y bueno, pues todo el equipo de técnicos, de geólogos, de la dirección general, que ahora Pedro Muñoz, que es el director general, que un poco fue el impulsor de bueno, pues la declaración de este espacio, pues sí que me cuentan algunas anécdotas de haber disfrutado en este sentido, de bueno, pues simplemente por hacer a lo mejor percusiones para ver si encontraban, yo qué sé, resquicios romanos o de algún tipo de otras civilizaciones, efectivamente. Y bueno, pues eso también. Que al final, cuando las minas dan material valioso, todo el mundo las quiere, pero cuando están abandonadas, ¿se puede amar una mina abandonada? Pues en este caso parece ser que sí, porque la mano del hombre ha creado este espacio que, bueno, con respecto al resto de la sierra de la Jayona, el entorno, es un contraste bastante interesante y claro, cuando entras allí no te esperas, viendo el entorno, que puedes encontrarte un lugar con este microclima, con estas especies, con esta vegetación, entonces sí que es muy interesante. En realidad la mina podría seguir explotándose, simplemente dejó de explotarse porque dejó de ser rentable, porque había muchas minas de hierro, sobre todo después de que durante la Primera Guerra Mundial se pidiera a todas las localidades que tuvieran mina que enviaran material para ejércitos. Pero se podría seguir extrayendo material. Extremadura en general tiene mucho interés mineralógico, no solo por hierro, por plomo, por uranio, incluso por otros minerales, pero claro, el mercado es muy controvertido, que depende muchas veces de las necesidades y de la demanda. Entonces, hierro, a ver, pues hay, lo que pasa que, por supuesto, ahora mismo no sería rentable pues explotarlo, entonces, y ahora menos, claro, siendo un monumento. Imagino que tú la habrás visitado muchísimo. ¿Qué sientes tú cuando paseas por la mina La Jayona? ¿Qué te dice? Pues la verdad es que es una sensación muy agradable. Primero porque llegas a un sitio que dices, es que este espacio de verdad
todo el mundo debería de alguna manera formar parte de los extremeños y el resto de españoles, porque bueno, realmente lo visitan mucho tipo de turistas, tanto de aquí como extranjeros, pero es un sitio diferente. No sé si existe otro sitio en España con estas características de mina a cielo abierto, pero que a su vez entraña este tipo de valores naturales, como son la flora y la vegetación. Es como un micromundo, para ti es como meterte en un micromundo. Totalmente. De hecho, ayer justo fue el último día que estuvimos allí y decía un compañero, si la gente pudiera pagar por estar en este sitio como un spa, seguro que pagaría un dineral para decir, este sitio para mí. Que no dé muchas ideas, a ver si nos van a montar un spa dentro de la mina. No, precisamente el hecho de que sea monumento natural protegido evitaría ese tipo de desmanes. Pero ya que hablas del microclima y que Sagra ha abundado en ello, me gustaría que lo explicáramos, porque precisamente como es una mina de interior y de exterior, claro, allí se crían un tipo de fauna, flora totalmente propia de esa zona. Sí. Para un poco contextualizar, en el exterior nos encontramos con un clima así mediterráneo, olivares, encinares, una bonita dehesa, y de repente aparece ahí una vegetación típica de ribera, de zonas muy húmedas, helechos. Porque no llega tanta luz, claro, por la parte no llega de dentro. tanta luz, hay mucha humedad por el interior, entonces es un contraste totalmente, vamos, que se nota. Y además en temperatura, pueden haber una oscilación de temperaturas de hasta 30 y 40 grados en las épocas de verano afuera, y en invierno se está súper fresquito, es muy agradable. Bueno, ahora que tenemos estas temperaturas, ya os digo, ayer cuando estuvimos de visita era como que entrabas por una galería y te daba un fresquito y de repente sales fuera y dices, jolín, qué contraste térmico. ¿No? Y bueno, eso no sí, solo... que das un salto en el tiempo, te puedes imaginar a los romanos resguardándose del calor, no, bueno, o trabajando en aquella época extrayendo mineral. Claro. En realidad, las galerías actuales, los 11 niveles de que consta, digamos que fueron creados en los principios de 1900, entre 1900 y 1921, hasta 1908 fue cuando se explotó con más intensidad, y luego en los últimos años ya, efectivamente. Y ahora hay una zona que se ha tenido que cerrar, que era posiblemente la más visitada por los alumnos. De momento provisional, no ha habido un desprendimiento. Sí, en 2010 fue un año en el que hubo muchas nieves, mucha lluvia, y concretamente, como hemos dicho, es una zona frágil en ese sentido. Y bueno, hubo una fracturación de una zona y se derrumbó. Entonces, por seguridad, porque no deja de ser un espacio que, como tenemos que, la Junta de Extremadura tiene que asegurar eso, precisamente una visita pues agradable y cómoda, esa zona se cerró, de manera que hay un nivel, el nivel 2, que estamos haciendo estudios, estamos acometiendo estudios para reabrirlo al público con total seguridad. No obstante, el nivel 4, que es el que actualmente es visitable, que es el que tú estuviste con María Eugenia, que la verdad es que explica la visita estupendamente, pues se puede ver la falla, que es muy significativo, la geoda también, ahí con sus cristalitos. Entonces... Pues Carmen, si me lo permites, luego seguimos charlando de nuestro patrimonio espectacular, y además vamos a seguir hablando de moda nupcial, y también tenemos flamenco del bueno, eso será en un momentito, volvemos enseguida. Hablábamos con nuestra invitada Carmen Crisóstomo sobre la mina La Jayona, que está en la Campiña Sur de Extremadura y que cumple 20 años, estáis de cumpleaños. ¿Qué vais a hacer para celebrarlo? ¿Actos, actividades? Bueno, estamos planificando un poco qué cosas podríamos hacer como para darle la relevancia que se merece, y en principio tenemos pensado hacer el Geolodía. El Geolodía, celebrarlo allí. Es un evento en el que un poco se conmemora los espacios que, debido a sus características geológicas, pues tienen relevancia, y eso es una de las cosas que tenemos planeadas, y algunas cositas más, algunas representaciones, algunos concursos de fotografías, en fin. Tenemos algunas actividades ya claro, para que la preparadas. gente lo viva de cerca. Ella no lo quiere contar, pero además están preparando algo muy importante, que es una serie de libros en los que están trabajando varios geólogos y responsables de la mina,
desde diferentes aspectos, además. Sí, sí, cierto. O sea, que por fin va a haber una bibliografía fiable sobre esta mina, que hasta ahora no la había. Claro, se ha escrito muchas cosas. También es verdad que, desde hace tantos años a veces es difícil encontrar datos que sean pues, fiables, porque lo oficial existe, pero lo oficial lo publicaron, pues eso, las empresas que estuvieron allí explotando. Entonces, bueno, es que si me permite, Sagra, hay un dato muy importante. En Fuente del Arco no están muy bien vistos los que fueron los dueños durante unos cuantos años los que explotaron la mina, los belgas, que allí llamaban los franceses. De esa época, que fue la de mayor apogeo de la mina, no existen datos de muertes. O sea, parece que allí durante 20 años nadie murió, una cosa un poco extraña. Claro. Dicen que un incendio quemó todos los datos. Efectivamente, dicen que un incendio efectivamente quemó los datos. Entonces pues faltan a ese respecto del personal que estuvo allí, cuánto material se extrajo, en fin, las ganancias, de ese tipo económico que suponía también pues pagar algunos impuestos, pues interesaba que no se conocieran. Y claro, y se queda en leyenda. En algunos aspectos sí, efectivamente. Podemos contar con los datos oficiales que tenemos de las revistas mineras de la época y tal, pero hay cosas que es verdad que son una incertidumbre. Carmen, ¿tú qué querías ser de pequeña? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque no sé si estaba en tus sueños ser padre, madre, enfermera y cuidadora de una mina. Pues la verdad es que yo vengo en representación un poco de un gran equipo que, como te digo, desde el director general de Medio Ambiente, pasando por los monitores, por un montón de técnicos del servicio. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Monumentos Naturales está y hay otros 3 más. Y la verdad es que es un honor pues formar parte de esta casa y poder un poco dar publicidad de tantos valores que tenemos aquí, entre ellos el de la Carmen, mina. muchísimas gracias. Celebraremos el año que viene, que el 20 aniversario es el año que viene, el 2017. Pues muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando. Y Alejandro, también muchas gracias, que te vemos ya con casco, sin casco, con uniforme. ¿Con qué nos vas a sorprender próximamente? Desnudo, es lo único que me queda ya. ¿Cuánta sorpresa? Voy a intentar quitarme esa imagen de la cabeza, a ver si me puedo concentrar. Bueno, ¿saben ustedes? Una cosa te digo, me voy, después de decirme eso, me voy.